cuestión de segundos, todo puede cambiar. El suelo que pisas desde que naciste empieza a moverse. Las paredes que te protegieron toda la vida se agrietan, se doblan, caen. Lo que construiste durante años desaparece en minutos. Y de repente estás de pie en medio de los escombros, mirando lo que queda, preguntándote cómo es posible que el mundo que conocías ya no exista. Un terremoto no avisa, no negocia, no distingue entre el justo y el injusto, entre el preparado y el desprevenido, entre el rico y el pobre. Pero lo que ocurre después del terremoto, eso sí depende de ti. No el daño físico, no la pérdida material, sino lo que haces con tu mente en los días, semanas y meses que siguen. Si dejas que el derrumbe externo se convierta también en un derrumbe interno, o si encuentras dentro de ti algo que ningún sismo puede destruir. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, vivió rodeado de catástrofes, guerras interminables, pestes que diezmaron su pueblo, traiciones de los más cercanos, pérdidas que lo dejaron solo frente al abismo, y escribió desde ese abismo. Sus meditaciones no fueron escritas para ser publicadas, fueron escritas para sobrevivir, para recordarse a sí mismo cada mañana cómo mantener la mente firme cuando el mundo se sacude. Hoy son para ti. Marco Aurelio fue emperador de Roma desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo. Pero no te confundas con la imagen del poder absoluto y la gloria imperial. Su reinado fue uno de los más difíciles de la historia romana. Pasó la mayor parte de su vida en campaña militar, lejos de su familia, combatiendo en las fronteras del imperio contra enemigos que no descansaban. Mientras tanto, una peste devastadora, conocida como la Plaga Antonina, mató a millones de personas en todo el imperio, incluyendo a soldados bajo su mando, funcionarios cercanos y personas que amaba. Perdió varios hijos, vivió con dolor físico crónico, gobernó un sistema que frecuentemente lo traicionaba, y en medio de todo eso escribía: no proclamas de victoria, no decretos de poder. Escribía notas a sí mismo, recordatorios filosóficos, preguntas brutalmente honestas sobre cómo vivir cuando las circunstancias no obedecen tus deseos. Eso es lo que hoy conocemos como las meditaciones, y la razón por la que siguen siendo relevantes 2000 años después es sencilla. Marco Aurelio no escribía desde la comodidad, escribía desde el mismo lugar donde estás tú ahora, desde la pérdida, desde la incertidumbre, desde el suelo que tiembla bajo los pies. Antes de entrar en las herramientas concretas, necesitas entender el fundamento filosófico que lo sostiene todo. El estoicismo parte de una distinción aparentemente simple, pero que lo cambia todo. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que no dependen de ti. Depende de ti tu juicio, tu intención, tu deseo, tu respuesta. No depende de ti el clima, la economía, las decisiones de los demás, el paso del tiempo. Y en el caso de un terremoto, absolutamente nada de lo que ocurrió en los segundos del sismo dependía de ti. Los estoicos llamaban a esto la dicotomía del control, y Marco Aurelio la convirtió en el centro de toda su filosofía práctica. En sus meditaciones escribe una y otra vez versiones de la misma idea. Separa lo que es tuyo de lo que no lo es. Trabaja con lo tuyo. Acepta lo que no es tuyo. Suena simple. Es profundamente difícil. Porque la mente humana, especialmente después de un trauma, tiende a hacer exactamente lo opuesto. Se obsesiona con lo que no puede controlar. Repasa el desastre una y otra vez preguntándose ¿por qué? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Quién tiene la culpa? Y en ese repaso interminable se gasta la energía que necesita para reconstruirse. Marco Aurelio lo vio con claridad, no porque fuera insensible al dolor, sino porque entendió que mezclar lo que puedes hacer con lo que ya no puedes cambiar es la receta perfecta para el colapso mental. El terremoto ya ocurrió, eso no está en tu control. Lo que haces ahora mismo con lo que queda, eso sí lo está.
Esta distinción no minimiza el dolor. No te dice que no llores, ni que no sufras. Te dice algo más profundo y más útil. Te dice dónde enfocar tu energía para no desperdiciarla en batallas que ya no tienen combate posible. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Un terremoto tiene dos fases de destrucción. La primera es física. Ocurre en segundos. Es devastadora, pero termina. La segunda es mental. Puede durar años. Y frecuentemente es más destructiva que la primera. Marco Aurelio lo describió con una frase que parece sencilla, pero es una de las más poderosas de toda la filosofía occidental. Las cosas no nos perturban nuestras opiniones sobre las cosas. Esto no significa que el terremoto no fue real. Claro que lo fue. Significa que el sufrimiento que viene después no lo genera solo el evento. Lo genera la narrativa que construimos alrededor del evento. Cuando alguien pierde su casa en un terremoto, el sufrimiento inmediato es inevitable y completamente válido. Pero el sufrimiento crónico, el que dura meses y años, frecuentemente viene de pensamientos que la mente repite sin parar. Mi vida ya no tiene sentido. Nunca voy a poder reconstruir lo que perdí. Esto no debería haberme pasado a mí. El mundo es injusto y cruel y no tiene remedio. Cada uno de esos pensamientos es una réplica del terremoto, un sismo que ocurre dentro de la mente y que prolonga el daño mucho más allá del evento original. Los estoicos tenían un nombre para esto, lo llamaban la segunda flecha. La primera flecha es el dolor inevitable, el evento que ocurrió, la pérdida real. Eso no puedes evitarlo. La segunda flecha es la que tú mismo te lanzas con tus pensamientos. El juicio, la resistencia, la negación, la rabia contra lo que ya no puede cambiar. Esa sí puedes evitarla. Marco Aurelio practicaba algo que hoy la psicología cognitiva redescubrió siglos después: observar los propios pensamientos sin identificarse con ellos completamente. Preguntarse si lo que estás pensando es verdad es útil, te ayuda a avanzar o simplemente te mantiene hundido en lo que ya no puede modificarse. No se trata de negar la realidad, se trata de no dejar que la mente construya una realidad todavía peor sobre la realidad que ya tienes. Marco Aurelio no solo filosofaba, practicaba, y dejó en sus meditaciones herramientas concretas que puedes aplicar el día después de perderlo todo. Primera herramienta: el retorno al momento presente. En sus meditaciones, Marco Aurelio se recuerda a sí mismo constantemente que solo existe un momento en el que puedes actuar. No el ayer que perdiste, no el mañana que no sabes cómo será. Solo el ahora, este respiro, este pequeño paso que puedes dar. Después de un desastre, la mente tiende a vivir simultáneamente en el pasado que se perdió y en un futuro que aterra. Y al hacerlo se ausenta completamente del único momento donde puede actuar realmente. La práctica estoica del presente no es una técnica de mindfulness moderno, es una decisión estratégica. Si solo puedo actuar ahora, entonces poner mi atención en el pasado o en el futuro es un desperdicio directo de mi única herramienta disponible. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? No mañana, no cuando todo esté mejor, ahora. Esa pregunta sencilla rompe la parálisis. Segunda herramienta: el memento mori y la aceptación de la impermanencia. Marco Aurelio practicaba recordarse regularmente que todo es temporal, no como un pensamiento deprimente, sino como una liberación. Lo que tenías era temporal desde el principio: la casa, los objetos, incluso las personas. Todo lo que el terremoto se llevó ya era prestado, ya era impermanente antes del sismo. El terremoto solo hizo visible lo que siempre fue verdad. Esto no minimiza la pérdida, la honra de una manera diferente. En lugar de decir esto no debería haber pasado, la mente estoica dice esto era parte de la naturaleza de las cosas. Era temporal. Y yo también soy temporal. Entonces la pregunta no es por qué me lo quitaron, sino qué haré con el tiempo que me queda. El memento mori, recuerda que morirás, no es una idea oscura.
Es una invitación a no posponer vivir, a no esperar que todo esté perfecto para empezar a construir de nuevo. Tercera herramienta, la separación entre el evento y el juicio. Marco Aurelio practicaba una disciplina mental específica: describir los eventos sin calificarlos moralmente. No mi vida está arruinada, sino perdí mi casa. Eso es lo que ocurrió. El resto son juicios que añado yo. No el mundo es injusto y cruel, sino hubo un terremoto que dañó esta zona. Eso es lo que ocurrió. La injusticia es una interpretación que añado yo. Esta separación parece fría, pero no lo es. Es profundamente práctica, porque los juicios añaden peso emocional que hace más difícil actuar. Los hechos descritos sin juicio revelan lo que realmente hay que enfrentar. ¿Qué perdí exactamente? ¿Qué tengo exactamente? ¿Qué puedo hacer exactamente? Esas tres preguntas sin juicio moral son el mapa de la reconstrucción. Cuarta herramienta: el hegemonicon, el centro rector que nadie puede destruir. Los estoicos creían que dentro de cada ser humano existe un centro racional que es completamente inviolable. Pueden destruir tu casa, pueden llevarse tus posesiones, pueden quitarte a personas que amas, pero no pueden entrar en tu mente y cambiar la manera en que decides responder. Marco Aurelio llama a esto el hegemonicon, el centro rector, la parte de ti que observa, juzga y elige. Mientras ese centro esté activo, mientras tomes aunque sea una sola decisión consciente al día, no ha sido completamente destruido. El terremoto destruyó lo externo. Tu hegemonicon sigue intacto. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Aquí llegamos al concepto más difícil y más transformador. Marco Aurelio y siglos después Nietzsche con el amor fati coinciden en algo que parece imposible pero que es la clave de la reconstrucción real. No solo aceptar lo que ocurrió, amarlo. No en el sentido de estar feliz por el desastre, sino en el sentido de reconocer que lo que ocurrió es ahora parte de ti, parte de tu historia, parte de los materiales con los que vas a construir lo que sigue. Nietzsche decía que lo que no te mata te fortalece, pero la versión más profunda de esa idea no es que el dolor simplemente te endurece. Es que el dolor, cuando lo integras en lugar de resistirlo, te da acceso a una versión de ti mismo que no existía antes. Nadie elige crecer así. Nadie pide el terremoto como método de desarrollo personal. Pero ocurre. Y la pregunta que te hace Marco Aurelio desde sus meditaciones es la siguiente: ¿vas a dejar que esto te destruya por completo? ¿O vas a encontrar en este derrumbe la materia prima de algo que todavía no puedes imaginar? Hay estudios psicológicos modernos que documentan lo que llaman crecimiento postraumático. El fenómeno real y medible en el que personas que atraviesan pérdidas devastadoras emergen con una claridad, una profundidad y una fortaleza que no tenían antes. No todos, no automáticamente. Solo quienes hacen el trabajo de integrar lo que ocurrió en lugar de solo sobrevivirlo. Marco Aurelio hizo ese trabajo en tiempo real mientras gobernaba un imperio, mientras enterraba a sus hijos, mientras combatía en las fronteras. Y lo que dejó escrito no es la filosofía de alguien que nunca sufrió. Es la filosofía de alguien que sufrió enormemente y encontró dentro del sufrimiento algo que no cambiaría. La claridad sobre lo que realmente importa. Cuando todo se derrumba, lo primero que necesitas no es un plan de reconstrucción. Lo primero que necesitas es saber que sigues ahí. Que debajo de los escombros, debajo del dolor, debajo del miedo y de la pérdida y de la incertidumbre, existe algo en ti que ningún terremoto puede tocar. Tu capacidad de elegir cómo responder. Marco Aurelio lo supo. Viktor Frankl lo supo desde los campos de concentración. Epicteto lo supo desde la esclavitud. Personas que perdieron todo y, sin embargo, encontraron dentro de sí mismas algo indestructible. No porque fueran superhéroes, sino porque entendieron una verdad sencilla y brutal. El mundo externo puede ser destruido. El mundo interno solo puede ser destruido con tu permiso. Y tú tienes el poder de no darlo.
Hoy quizás estás de pie en medio de los escombros de algo. Puede ser literalmente un terremoto. Puede ser el derrumbe de una relación, de un proyecto, de una etapa entera de tu vida. La naturaleza del desastre no cambia la pregunta esencial. ¿Qué harás con lo que queda? Marco Aurelio te respondería así: empieza por el momento presente. Solo por este. Separa lo que puedes controlar de lo que ya no puedes. No te lances la segunda flecha. Recuerda que tu centro rector sigue intacto. Y cuando puedas, cuando el dolor lo permita, busca en lo que perdiste no solo la pérdida, sino lo que te reveló sobre lo que verdaderamente importa. Porque las personas que se levantan después de los grandes derrumbes no lo hacen porque el dolor fue menor. Lo hacen porque encontraron un porqué que era más grande que el dolor. Y ese porqué siempre ha estado dentro de ti. Dime en los comentarios, ¿has vivido un momento en que todo se derrumbó? ¿Qué fue lo primero que te ayudó a seguir? Escríbelo, porque tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy.